Hola, muy buenos días, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Bienvenido una vez más a este domingo de escuela dominical en donde estaremos meditando sobre la palabra del Señor, reconociendo propiamente su amor, su honra y su gloria para cada uno de nosotros. Espero, mis hermanos, que tengas ya dispuesto lápiz, pluma o tu libreta de apuntes en mejor de los casos para que vayas tomando las notas necesarias y pertinentes para que posteriormente puedas en tu casa, con tus amigos, con tus familiares, estar recordando el contenido de esta enseñanza de escuela dominical. Soy el pastor José Francisco Guerra Chiu de la Iglesia Metodista de México, al servicio de los templos Roca Fuerte y el Buen Pastor de la colonia agrícola La Popular en el municipio de Gómez Palacio, Durango. Así que vamos a orar en esta ocasión para ponernos a cuentas con el Señor y entrar a su presencia para el estudio de su palabra. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en todo momento, dándote las gracias porque nos has permitido despertar en este nuevo día. Gracias, Padre, porque podemos llegar al último domingo del mes de mayo del año 2020 y estamos contentos, estamos agradecidos. Señor, te suplicamos que en esta ocasión nos des entendimiento y sabiduría para comprender el contenido de tu palabra a través de las enseñanzas, a través propiamente de estar unido a ti o unidos a ti en el nombre de Jesús. Mi hermano, espero que ya tengas ahí pues reunida tu familia en la sala, en el comedor, en el porche, en el lugar que hayas escogido en esta mañana para poder iniciar el estudio de la escuela dominical. Muy bien, el día de hoy vamos a abordar el tema, ¿sí? De aprendiendo a relacionarnos con Dios Hijo. Si tú recordarás, estamos ahorita en la parte del estudio de la Trinidad. El domingo anterior estuvimos trabajando sobre el estudio de aprendiendo a relacionarnos con Dios Padre y hoy estaríamos hablando de cómo debemos nosotros aprender a relacionarnos con Dios Hijo. Es muy importante en este caso entonces que recordemos que nuestro Dios es un Dios trinitario, es un Dios en tres personas, en tres unidades, en tres elementos que debemos nosotros estar reconociendo para poder entender e interpretar con toda fidelidad en el sentido de la palabra del Señor, cómo es su amor que abarca los tres grandes elementos. El Padre, creador de todas las cosas, creador de nosotros mismos. El Hijo, quien vino propiamente a demostrarnos que nosotros podemos vivir en santidad en este mundo material con todos y los asegúnes que los seres humanos hemos echado a perder de este mundo y cómo nosotros podemos a través del Hijo de Señor Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, acercarnos y llegar a la presencia del Padre Celestial. De igual manera, posteriormente analizaremos el aprender a relacionarnos con Dios Espíritu Santo, este gran consolador. Así que, sin más por el momento, vamos a iniciar propiamente compartiendo la pantalla para que vayas tomando las notas necesarias propiamente en este estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? Muy bien. Permítame un momento nada más para que podamos abrir la pantalla completa. Muy bien. Aquí ya tenemos entonces nosotros lo que es el título que mencionábamos hace un momento. Así que espero que tengas también ahí tu Biblia, ¿eh? No lo olvides, nuestra espada
es fundamental para nuestra batalla diaria en el nombre del Señor Jesús. Es importante reconocer si hay alguna persona, un ser que sea capaz de ser nuestra guía, de ser nuestro modelo para la vida cotidiana que tenemos que enfrentar. Y en el caso nuestro, como cristianos, nuestro modelo a fin es la presencia del Señor Jesús, de Jesucristo en toda su expresión, en toda su extensión. Podemos nosotros observar, por ejemplo, en nuestra escritura, en lo que viene a ser Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5 y 6, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentido que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es, el Señor Jesús se despojó de los privilegios de su divinidad, de su santidad, ¿sí? Y convertido propiamente en este Dios humanizado que habitó entre nosotros y dejó sus enseñanzas, vino propiamente a poblar en esta tierra, a nacer como todos nosotros hemos nacido, pero vino propiamente a enseñarnos a que la ley sí se puede cumplir. Recordemos que en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, pues el problema estaba en que la gente seguía pecando, la gente seguía viviendo y fingiendo la ley de Dios, y esto pues no les permitía en ningún momento alcanzar la santidad. Y eran muy poquitos los hombres que podían ser llamados justos, santos y verdaderos conocedores de la ley, cumpliendo la ley cabalmente conforme a la Escritura y no conforme a su propia interpretación, que ese es otro asunto que después tendríamos que empezar a abordar. Pero es muy importante entonces comprender cómo el Señor Jesús tuvo que venir a resarcir esa relación entre Dios y el hombre, porque Dios en su perfección, pues probablemente, esto lo digo yo, sería un tanto difícil entender lo malo que nos habíamos convertido y lo malo en que estábamos actuando en forma continua, violando sus estatutos. Entonces, el Hijo, el Señor Jesús, tiene que venir propiamente, nacer como hombre para comprender qué es lo que estaba pasando con el hombre que se estaba vinculando a un mundo material en donde nuestro Dios, Jehová Jireh, Abba Padre y todos los nombres que hemos dado a nuestro Señor y Creador, pues no podía comprender porque Él no es materia, no se nos olvide esta parte, pero su Hijo tiene que aprender a vivir y tiene que venir a conocer qué es lo que hacía que nuestros cambios se dieran de tal o de cual manera. En esta mañana, nuestro objetivo es de que nosotros estudiemos algunos textos bíblicos que demuestran propiamente la interacción del Señor Jesús para con nosotros los seres humanos, nosotros los creyentes, y de qué manera nosotros tenemos que buscar generar que nuestra vida venga a establecerse propiamente en el mantenimiento de la paz con Dios Padre, y este es el Señor Jesús quien nos enseña esta relación como un proceso de un don espiritual. Muy bien, ¿cómo es mi relación entre yo creyente y el Señor Jesucristo? Tengo que ir entendiendo esto, porque el Señor Jesús es mi modelo a seguir. Él es la estatura del ser humano perfecto al cual yo debo de buscar servir. Así que cuando hablamos de Jesucristo, nos podemos ir a Primera de Juan 14:6 y dice la palabra así:
Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que si tú y yo queremos generar una relación directa con nuestro Padre Celestial, tenemos que construir desde ya una relación de carácter un tanto cuanto humanizada en este terreno material. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús, el Dios humanizado, se estableció en este planeta y nos conoció tal cual como actuamos, entonces nos permitió entender la forma, la manera, la condición en que nosotros nos podemos acercar al Señor. Y Él es propiamente, dice la palabra, nuestro abogado para con el Padre. Si lo traducimos, Él es propiamente nuestro intérprete. Él es quien puede presentar cuál es nuestra situación real ante Jehová de los ejércitos, ante el Dios creador, ante Abba Padre. ¿Para qué? Para que Él pueda entonces generar una reinterpretación de nuestra existencia y cómo es nuestro actuar, buscando salvar de esta manera nuestra propia vida espiritual. Ahora que entonces entendamos que no hay en ninguna otra manera salvación, ¿sí? Bajo el cielo, si no es a través del Señor Jesús. Y nosotros podemos ser salvos de acuerdo a lo que nos explica Hechos 4:12. La Biblia también advierte que tenemos un acusador constante. Y ese acusador constante, pues, es el enemigo. Pero la Biblia también nos dice que ante estas continuas acusaciones, nosotros necesitamos recordar el sacrificio de Cristo Jesús hecho a nuestro favor. Él es nuestro abogado para con el Padre y buscamos nosotros estar justificados, pues es la fe propiamente en la paz del Señor Jesús quien nos lleva propiamente a reconocer que nosotros vivimos en la salvación, que nuestra salvación se dio en una ocasión y para siempre, pero tú y yo debemos aceptar esa salvación. Y para esto tenemos que no únicamente confesar el nombre del Señor, sino vivir conforme a los estatutos de nuestro Señor Jesús, quien vino a mostrarnos el nuevo evangelio a través de las explicaciones y los contenidos del Nuevo Testamento. Así que para nosotros, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que nosotros debemos de renunciar a todos los placeres que nos llevan propiamente a caminos concupiscentes de pecado, de perdición, de maldad, de fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo malo que tú puedas entender y tenemos que vivir buscando la sanidad de nuestro espíritu. Así que, ¿qué es lo que nos espera a todos aquellos que vivimos conforme a las enseñanzas del Señor Jesús? En Juan 16:33 dice de la siguiente manera, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este elemento que acabo de leer de la Biblia es fundamental para entender que en el Señor nosotros tenemos paz. Y no significa que no tendremos aflicciones, que no tendremos conflictos,
No significa que no tengamos nosotros pruebas, que no tengamos luchas, porque ya soy cristiano. No, hay que tener cuidado porque eso también es una filosofía que ha venido a engañar a muchos cristianos y por eso es de que pues hay tantas expresiones del cristianismo, ¿sí? El Señor jamás nos prometió que íbamos a vivir sin problemas, sin angustias, sin preocupaciones, pero sí nos promete que Él está con nosotros ayudándonos a pasar todas estas circunstancias. Y la paz del Señor nos lleva a entender los problemas de una manera diferente. Y ese entender diferente nos lleva a tener una mente confiada en el Señor y por consecuencia, fíjate bien mi hermano, por consecuencia, los problemas simple y sencillamente son circunstancias que debemos nosotros resolver por el amor del nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, si nos queda esto así bien claro, bien entendido, podemos comprender pues la dimensión de su amor. Cuando alguien te dice que por qué eres cristiano y por qué vives con tales problemas, por qué tienes tales enfermedades, por qué afrontas ciertas cuestiones en tu vida, recuerda, el Señor nos está perfeccionando para que el momento en que ascendamos, si es que merecemos la corona del Señor, podamos estar dignamente en santidad, viviendo o habitando en la patria celestial. Esto es, tú y yo somos, de acuerdo a las escrituras, somos llamados a ser santos. Y la santidad se empieza a practicar aquí en la tierra conforme nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra condición de vida, nuestra forma de ser, nuestra visión y nuestra cosmovisión del mundo y de la vida. ¿Qué es lo que yo puedo hacer ante las tribulaciones? ¿Sí? Pues es importante entender, déjame mover aquí mi pantalla para que podamos ver, dice, ¿qué nos ha dado Dios por medio de Jesucristo? ¿Qué nos ha dado Dios por medio de Jesucristo? ¿Qué significa esto? En Corintios 15, perdón, Corintios 15, 57, dice la palabra, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Cuando tú y yo hemos optado a vivir conforme las Escrituras, a seguir el Evangelio dado por Cristo Jesús, tú y yo hemos recibido la victoria, pero no nos confundamos, tú lo sabes perfectamente como cristiano, que esta victoria es nuestra habitación en la patria celestial. Nuestra victoria no es de esta tierra, nuestra victoria es para la eternidad, porque lo que está aquí en la tierra es hollín. Aquí se quedará, aquí llegará el mundo en que la polilla vendrá y lo consumirá. Por eso es de que tú y yo debemos de estar creando una circunstancia de vida en este momento para habitar propiamente en la patria celestial. En el versículo 58 de Primera de Corintios 15 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este es un consejo, esto es una llave maestra que nos presenta en la primera epístola a los Corintios el apóstol Pablo. Y dice, somos sus amados hermanos y nos instruye que debemos estar firmes y constantes. ¿En qué? En la obra del Señor, en las cosas del Señor,
en el estudio de su palabra, meditándola, poniéndola en práctica. Recordemos que el Evangelio de Cristo no es palabra escrita en la teoría, es una palabra escrita para que tú y yo la estemos recordando y la pongamos en práctica. ¿Por qué? Porque la única obra que no es en vano es la obra espiritual. Es lo que nos va a permitir a nosotros continuar propiamente viviendo una vida en santidad. Y el Señor nos ayuda también a vencer las tentaciones. Y te puedes ir al libro de Santiago, capítulo 1:13, Santiago 1:13. Y aquí se nos dice que vamos a ser tentados, ¿sí? Pero ¿sabes qué? No digamos que Dios nos mete en tentación. Dios no nos mete en tentación. Quien viene a tentarnos es el enemigo. Y el Señor no puede ser tentado. ¿Por qué? Porque Él está sobrepasado más allá del mal. Él vive en el bien. Él vive en el siguiente nivel, en el siguiente estrato. Y tú y yo debemos de cruzar por este mundo de tentación, por este mundo donde la maldad cree que está ganando la victoria, y lo explicábamos el domingo pasado, ¿verdad? En la predicación, pero realmente está vencida. La maldad está vencida. Quiero ser muy enfático en esto. Y cuando la gente que no ha conocido a la palabra del Señor piensa que el ser malo es la forma de avanzar en este mundo, nos damos cuenta que el ser malo es la forma de seguir perdiéndonos en este mundo material. Así que en este mismo tenor de las cosas, tenemos que recordar que también el Señor Jesús fue tentado, como tú has sido tentado. Claro, de manera diferente, porque nosotros somos la microexpresión o la microrealidad de lo que el Señor Jesús vivió aquí en la tierra. Y en todos los sentidos, incluyendo en el sufrimiento, nuestro sufrimiento, cuando nosotros hemos decidido equivocadamente abrazar el sufrimiento, es mínimo a lo que el Señor padeció por ti y por mí. Dice Marcos 1:12, y luego el Espíritu le puso al desierto, o le llevó al desierto, dice otra traducción, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. ¿Sí? ¿Quién es el tentador? Pues es el enemigo, hermanos. Es el Satanás. Es el ángel caído, es el traidor. En el cielo hubo un traidor y este es el enemigo, es Satanás. Quien fuese el ángel bello, el ángel de luz, vino a menos. Y en la tierra también hubo uno, no se nos olvide, y ese fue Judas, el Iscariote, ¿verdad? Entonces, en esta tierra, tú y yo batallamos también con traidores. ¿Sabes qué? Tienen un propósito. Y ese propósito es perfeccionar nuestra relación con el Señor Jesús. Ahora bien, reconocemos toda la historia, cómo fue llevado, cómo fue tentado y qué pasó con el Señor. El Señor a cada tentación que el enemigo le presentaba como con sustento, perdón, bíblico, porque los demonios conocen la escritura, ¿sí? El Señor también le contestaba en base a la escritura. Así que tú y yo tenemos dos grandes opciones. Una, la principal, es que debemos de conocer la escritura para no errar al aplicar su contenido en nuestra vida cotidiana. La segunda
o gran opción es de que tú y yo debemos permitir que sea el Espíritu Santo quien habite en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, para que Él dicte nuestras acciones conforme a la Escritura. Cuando el Espíritu Santo habita en ti y en mí, entonces nosotros podemos dimensionar la verdadera interpretación y la riqueza de la Escritura dada por nuestro Señor. Así que, hermanos, yo te pido de manera muy puntual que antes de que nosotros oremos por algún agradecimiento o alguna petición, previamente tengamos una oración privada, directa, íntima con nuestro Señor, en donde le pidamos que sea el Espíritu Santo quien venga y siga tomando control de nuestra vida. Y que sea Él el que hable, sea Él el que actúe, sea Él el que viva conforme a nuestra dimensión. Soy el pastor José Francisco Guerra Chiu de la Iglesia Metodista de México. Así que busco que en esta mañana, a través de esta enseñanza, tú puedas entender que nuestro vínculo directo para llegar al Padre es uno, y este no es intercambiable, es el Señor Jesús. Permite que tu vida sea llevada, sea conducida por nuestro Señor Jesús, para que nos vaya bien siempre, para que tengamos tú y yo esa armonía y esa felicidad en el Espíritu Santo. Tengamos la capacidad propiamente de vivir conforme a su voluntad. Hermanos, Dios los bendice, cuídense mucho. Los espero en la transmisión del culto dominical. No olviden que tenemos una cita y no es cualquier cita, es una cita en relación con nuestro Padre, con nuestro Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Hasta entonces, Dios te siga bendiciendo y ten un corazón agradecido conforme a los elementos de las Escrituras. Dios te bendice.